Antonio Caso Andrade, nacido el 19 de diciembre de 1883 y fallecido el 6 de marzo de 1946, se destacó como un prominente filósofo mexicano con una perspectiva profundamente arraigada en su fe cristiana. Su legado trascendental se manifiesta no solo en su destacada carrera académica, sino también en su papel como rector de la Universidad Nacional de México desde diciembre de 1921 hasta agosto de 1923. En colaboración con José Vasconcelos, Caso fue uno de los fundadores del influyente Ateneo de la Juventud, un grupo humanista que emergió como una fuerza crítica contra la filosofía positivista predominante en su época. La generación del Ateneo marcó un quiebre con las corrientes filosóficas de Augusto Comte y Herbert Spencer, optando por explorar ideas de pensadores como Henry Bergson, Arthur Schopenhauer y José Enrique Rodó. Contrario al racionalismo imperante, Caso y los miembros del Ateneo abrazaron la creencia en un ser humano moral, voluntarioso y espiritual. Su filosofía, fuertemente influenciada por su fe cristiana no denominacional, se fundamentó en la autoridad moral y definitiva de Jesucristo y los Evangelios. La contribución de Antonio Caso va más allá de las aulas universitarias, su visión humanista y su resistencia al positivismo dejaron una huella duradera en la historia intelectual de México. Su legado sigue vivo, recordándonos la importancia de cuestionar las corrientes dominantes y buscar la verdad en la espiritualidad y la moralidad. Antonio Caso dejó un impacto perdurable en la historia intelectual de México. Su vida, marcada por logros académicos y compromiso con la libertad de cátedra, abarca roles destacados como director de la Escuela Nacional Preparatoria, secretario y rector de la Universidad Nacional, así como director de la Facultad de Filosofía y Letras. Caso, defensor apasionado de la autonomía universitaria, contrajo matrimonio con Josefina Muñoz Allende y tuvo 6 hijos. Su trayectoria académica abarcó diversas disciplinas, desde ética hasta lógica y metodología. En 1921, se convirtió en miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y recibió numerosos reconocimientos, incluido el título de doctor honoris causa por la UNAM y otras universidades latinoamericanas. El legado de Caso trasciende fronteras, siendo miembro fundador del Colegio Nacional y honrado con distinciones internacionales, como las Palmas Académicas en Francia y la Gran Cruz de la Orden del Sol en Perú. Falleció el 6 de marzo de 1946, y sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres desde el 19 de diciembre de 1963. Hermano mayor de Alfonso Caso, renombrado arqueólogo y también rector de la UNAM, Antonio Caso dejó un legado que perdura como ejemplo de dedicación a la educación y la libertad intelectual. Sangre de indio y sangre española es la mía. Pero soy un mexicano de pasiones serenas. Mi amor por la patria no me inspiró la profesión de político ni de soldado. Mi ideal fue el estudio, los libros, el arte, la filosofía. Antonio Caso. La cita de Antonio Caso refleja una profunda conexión con su identidad mestiza, fusionando la herencia indígena y española en su linaje. Al declarar «sangre de indio y sangre española es la mía», Caso destaca su origen diverso, vinculándose directamente con las raíces históricas y culturales de México. La segunda parte de la afirmación revela una faceta distintiva de su personalidad y aspiraciones. Al declararse como un mexicano de pasiones serenas, Caso sugiere una serenidad emocional y un equilibrio en sus sentimientos, características que podrían haber influido en su enfoque hacia la vida y sus ideales. El fragmento continúa con una declaración de sus elecciones y preferencias: «Mi amor por la patria no me inspiró la profesión de político ni de soldado». Aquí, Caso establece que, a pesar de su profundo amor por México, no se sintió inclinado hacia las profesiones tradicionales asociadas con el servicio público o militar. En cambio, revela que su verdadera vocación y aspiraciones se encuentran en el ámbito intelectual y cultural. La última frase, «Mi ideal fue el estudio, los libros, el arte, la filosofía», ofrece una visión más detallada de las pasiones de Caso. Su idealismo se manifiesta en la búsqueda del conocimiento a través del estudio, la inmersión en la literatura y las artes, y la dedicación a la filosofía como una forma de comprender el mundo que lo rodea. La cita de Antonio Caso revela una profunda conexión con su identidad mestiza, su amor por México y su elección de una vida dedicada al estudio, la cultura y la reflexión filosófica. Antonio Caso Andrade, 19 de diciembre de 1883 a 6 de marzo de 1946, filósofo mexicano y figura clave en la historia intelectual de México, dejó una rica obra filosófica que marcó el panorama académico y cultural de su tiempo. Su participación en la fundación de la revista Sabia Moderna en 1906, junto a destacados intelectuales de la época, anunció su compromiso con la exploración de nuevas corrientes de pensamiento. En el verano de 1909,
Caso desafió el positivismo a través de una serie de conferencias, posteriormente recopiladas en la tercera edición de Conferencias del Ateneo de la Juventud. Sin embargo, su contribución más significativa se encuentra en su obra magistral, La existencia como economía, como desinterés y como caridad. Ensayo sobre la esencia del cristianismo, donde se sumerge en la tradición filosófica cristiana, especialmente inspirado por las ideas de Pascal y Tolstoy. En este influyente ensayo, Caso introduce una tríada esencial para entender la existencia humana, la esfera económica, la estética o del desinterés, y la moral o de la caridad. A través de esta distinción, desafía las doctrinas científicas predominantes de su tiempo, en particular la tesis de Gabino Barreda y Justo Sierra sobre el futuro de México. En su crítica profunda, plasmada en Catolicismo, Jacobinismo y Positivismo, presente en el libro Discursos a la Nación Mexicana, Caso cuestiona las ideologías dominantes a finales del siglo XIX. A los seguidores del jacobinismo los acusa de ignorar la realidad, mientras que a los del positivismo los culpa de someterse al fatalismo percibido en la realidad. Caso se consolida como un precursor de la filosofía de lo mexicano, sentando las bases para pensadores posteriores como Samuel Ramos, Leopoldo Cea y Octavio Paz. En El problema de México y la ideología nacional, 1924, aborda la falta de unidad en México, tanto racias, cultural como social, anticipando preocupaciones cruciales para el devenir del país. Al final de su vida, Caso incorpora influencias de Husserl, Schiller y Heidegger, como se evidencia en sus obras La filosofía de Husserl, El acto ideatorio, La persona humana y el estado totalitario, El pueblo del sol, escrito por su hermano Alfonso, y El peligro del hombre. Estos trabajos revelan una evolución en su pensamiento, fusionando corrientes filosóficas europeas con su profundo compromiso con las problemáticas y la identidad de México. La trascendencia de Antonio Caso perdura en su legado, un faro intelectual que iluminó los caminos del pensamiento filosófico en México. Antonio Caso, a lo largo de su prolífica carrera, dejó un legado filosófico extenso y diverso que abarca temas que van desde la estética hasta la sociología, pasando por la historia y la filosofía moral. A continuación, se desarrolla el tema y la tesis principal de cada una de sus obras, junto con información relevante sobre la vida del autor. La filosofía de la intuición, 1914. En esta obra, Caso explora la importancia de la intuición en el proceso filosófico. Argumenta a favor de la intuición como una fuente fundamental de conocimiento, contrapuesta a enfoques más racionales o científicos. Problemas filosóficos, 1915. Caso aborda cuestiones filosóficas fundamentales, desde la existencia hasta la moral, examinando los problemas inherentes a la condición humana y proponiendo soluciones desde su perspectiva filosófica. Filósofos y doctrinas morales, 1915. Esta obra se centra en la relación entre los filósofos y sus doctrinas morales, proporcionando un análisis profundo de cómo las creencias éticas influyen en la filosofía de diversos pensadores a lo largo de la historia. La existencia como economía, como desinterés y como caridad, 1916. Este ensayo representa una de las contribuciones más destacadas de Caso, explorando la esencia del cristianismo y delineando las esferas económicas, estéticas y morales de la existencia humana. El concepto de la historia universal, 1918. Caso examina críticamente cómo se conceptualiza y narra la historia universal, ofreciendo una reflexión profunda sobre los factores que influyen en la interpretación del pasado. Discurso a la Nación Mexicana, 1922. En este discurso, Caso se dirige a la nación mexicana, abordando temas clave como la identidad nacional, la cultura y la filosofía, estableciendo su visión sobre el papel de México en el contexto mundial. El concepto de la historia universal en la filosofía de los valores, 1923. Caso amplía su análisis sobre la historia universal, explorando cómo los valores influyen en la interpretación de los eventos históricos. El problema de México y la ideología nacional, 1924. Esta obra se centra en la problemática de la falta de unidad en México, abordando cuestiones raciales, culturales y sociales, y proponiendo reflexiones sobre la construcción de una identidad nacional. Principios de estética, 1925. Caso se sumerge en la teoría estética, analizando los principios fundamentales que subyacen a la apreciación artística y explorando la relación entre belleza y ética. Historia y antología del pensamiento filosófico, 1926. Ofrece un recorrido por la historia del pensamiento filosófico, presentando una antología de las ideas más destacadas de diversos filósofos a lo largo del tiempo. Sociología genética y sistemática, 1927. Caso aborda la sociología desde una perspectiva genética y sistemática, explorando la evolución y la estructura de las sociedades humanas. El acto ideatorio, 1934. En esta obra,
Caso profundiza en el acto ideatorio, explorando cómo se generan y desarrollan las ideas en la mente humana, influyendo en la percepción y la acción. Estos son solo algunos ejemplos de la vasta producción filosófica de Antonio Caso. Su obra abarca temas cruciales y ofrece perspectivas profundas que han influido en generaciones de pensadores. La diversidad y profundidad de sus escritos reflejan su compromiso con la exploración intelectual y su impacto duradero en la filosofía mexicana. A nivel internacional, una de las obras más reconocidas de Antonio Caso es La filosofía de la intuición. Publicada en 1914, esta obra destaca por su exploración profunda de la importancia de la intuición en el proceso filosófico. Caso argumenta a favor de la intuición como una fuente fundamental de conocimiento, contraponiéndola a enfoques más racionales o científicos. Su reflexión sobre la intuición y su papel en la comprensión del mundo ha resonado en círculos filosóficos más allá de las fronteras de México, contribuyendo a la reputación internacional del autor. La obra de Antonio Caso se puede clasificar tanto por lo que afirma como por lo que niega, ya que contiene una parte dogmática, constructiva, y otra crítica. En su aspecto dogmático, Caso presenta una filosofía de la vida, la intuición y la acción. Por otro lado, en su parte crítica, se enfrenta de manera vigorosa contra los excesos del intelectualismo y, especialmente, del positivismo. Durante su tiempo en la Escuela Nacional Preparatoria, la filosofía positiva, influida por Comte, Mill y Spencer, ejercía una fascinadora influencia en la sociedad. Sin embargo, Caso se opuso a esta corriente, desencadenando una polémica constante contra los excesos del intelectualismo y el positivismo, marcando así su posición independiente en el panorama filosófico. La labor destructiva de Caso hacia el positivismo se convirtió en un componente esencial de su obra. Este movimiento, liderado por Gabino Barreda, había establecido firmemente sus bases en la educación en México. Caso se enfrentó a esta corriente, argumentando la necesidad de complementar los métodos intelectualistas con la intuición, que considera el método filosófico por excelencia, capaz de establecer una metafísica y superar las limitaciones del conocimiento puramente racional. La obra de Caso no se limita a la crítica, también construye. Su labor constructiva se clasifica como una filosofía de la vida, la intuición y la acción. La filosofía de la vida resalta la existencia como el valor supremo, necesario para la realización de los ideales más elevados. La filosofía de la intuición defiende que solo a través de la intuición se establece un contacto inmediato con la realidad concreta. La filosofía de la acción sostiene que estamos en el mundo para actuar. En cuanto a la originalidad de Caso, se argumenta que no construyó un sistema filosófico completo. Sin embargo, esta crítica se desestima, ya que Caso se adhiere al pensamiento problemático, enfocándose en la constante búsqueda de la verdad sin comprometerse con prejuicios o sistemas preconcebidos. Su obra refleja su noble y profunda concepción de la existencia, destacando teorías originales, como su doctrina sobre la intuición poética y su tesis sobre el heroísmo filosófico. Antonio Caso es un pensador que ha dejado una marca profunda en la filosofía mexicana y continental, destacando por su crítica al positivismo, su enfoque problemático y su contribución a la filosofía de la vida, la intuición y la acción. Definición de la filosofía y clasificación de los problemas filosóficos. Antonio Caso aborda la naturaleza de la filosofía y su distinción de las ciencias. Mientras las disciplinas científicas se enfocan en sectores específicos de la existencia, la filosofía busca interpretar de manera sintética y total el mundo, el hombre y la actividad humana. A diferencia de las ciencias, que buscan explicar, la filosofía no solo ofrece una visión integral, sino que indaga sobre el valor y sentido de lo existente. Clasificación de problemas filosóficos. Caso divide los problemas filosóficos en tres grupos: problemas de la ciencia, problemas de la existencia y problemas del valor de la existencia. Los problemas de la ciencia son abordados por la lógica o metodología y la teoría del conocimiento. Los problemas de la existencia son el foco de la cosmología y la psicología racional, mientras que los problemas del valor de la existencia se desglosan en disciplinas como la estética, ética y filosofía de la religión. Metodología del intelectualismo. Caso se adentra en la metodología del intelectualismo, explorando varios métodos filosóficos. Examina el método geométrico, la dialéctica hegeliana y el positivismo. Critica la silogización del mundo, indicando que el silogismo no puede adecuarse a la complejidad de la naturaleza. Analiza la crítica de la razón pura de Kant y la transformación de la lógica aristotélica por Hegel. Señala la ineficacia de la dialéctica hegeliana al no penetrar al fondo de las cosas y destaca su dependencia de conocimientos a posteriori. Filosofía de la intuición. Además del intelectualismo,
Caso presenta la filosofía de la intuición, un método esencialmente diverso que se basa en afirmaciones y síntesis de juicios intuitivos. Examina el misticismo, que considera la revelación, inspiración y la intuición como caminos hacia el conocimiento. Se señalan las críticas al misticismo, como la falta de evidencia científica y la objetividad, y se contrasta con las limitaciones del intelectualismo en revelar la esencia íntima de las cosas. Caso destaca la complejidad de los problemas filosóficos y la necesidad de abordarlos con métodos adecuados. Critica tanto el intelectualismo como el misticismo, señalando sus limitaciones. Subraya la importancia de encontrar un enfoque que no solo ofrezca abstracciones abstractas sino que también permita comprender la realidad concreta. En última instancia, aboga por una síntesis que integre la razón y la intuición para una comprensión más completa del mundo y de la existencia. Brota, así, del exceso de vitalidad, de la demasía de la existencia. La vida desinteresada y la proyección sentimental son dos modos complementarios de la intuición estética. La primera se limita a recibir la realidad, a absorberla, a gozarla sin reflexión, sin intervención del intelecto o del deseo. La segunda se vuelca hacia afuera, hacia el mundo exterior, pero no para tomar de él elementos de goce egoísta, sino para verter sobre él el alma, para hacerlo participar de nuestra vida íntima, de nuestras emociones y sentimientos. La proyección sentimental no tiene nada de egotista, al contrario, es el más desinteresado de los movimientos del alma. En ambos casos, la vida ordinaria, atenazada por la necesidad de ser y luchar, está excluida de la intuición estética. Esta no es la vida que conocemos, es una vida extraordinaria, distinta de la nuestra, en que los elementos que la componen y que la realizan, no actúan como actúan en la vida vulgar. La vida vulgar no tiene nada de artístico, no es ni pura receptividad, ni pura expresión, ni toda receptividad, ni toda expresión, porque tiene un fin que debe alcanzar, y que condiciona fatalmente su actividad. El arte es vida que no alcanza fin, que no lucha, que no obra, pero es vida también, porque tiene que contener, en alguna forma, la esencia del ser que la engendra. Pero no contiene esa esencia de modo claro y distinto, sino a manera de fondo oscuro, indefinible e inalcanzable, como la vida que nos ha producido. El arte es la existencia como desinterés, porque está vacío de todas las finalidades particulares que rigen la vida ordinaria. Ese vacío es la condición de su existencia y la explicación de su naturaleza. El arte no tiene fin, porque ha roto con la vida vulgar, y solo a este precio puede revelarnos la esencia del ser, en el que, según Bergson, consiste lo bello, lo bueno, lo verdadero y lo santo. Antonio Caso aborda con profundidad diversos aspectos de la filosofía, especialmente enfocándose en la definición de la filosofía y la clasificación de los problemas filosóficos. El autor destaca la diferencia entre la filosofía y las ciencias, señalando que mientras las ciencias buscan explicar el mundo de manera meramente descriptiva, la filosofía va más allá al indagar sobre el valor y sentido de la existencia. Caso organiza los problemas filosóficos en tres grupos: los problemas de la ciencia, los de la existencia y los del valor de la existencia. Se sumerge en el análisis de cada grupo, destacando la importancia de la lógica y la teoría del conocimiento en los problemas de la ciencia, así como la relevancia de la cosmología y la psicología racional en los problemas de la existencia. El autor también aborda la cuestión del valor y presenta críticas a perspectivas extremas como el subjetivismo y el ontologismo axiológico. Destaca la importancia de considerar los valores desde una perspectiva social y cultural. En el ámbito estético, Caso explora la relación entre la existencia como desinterés y la creación artística, destacando la importancia del arte como una expresión desinteresada que surge de la demasía vital. Antonio Caso abarca una variedad de temas filosóficos y sociológicos, proporcionando una visión profunda y detallada de su pensamiento. A continuación, he organizado, ordenado, delimitado, explicado y perfeccionado el contenido, concluyendo con una síntesis de los puntos clave. Conflictos en la filosofía. Caso aborda el conflicto entre el misticismo y el intelectualismo, destacando la antinomia lógica entre ambos. La filosofía de la intuición busca resolver esta disputa. Límites de las ciencias, argumenta que las ciencias, aunque valiosas, no pueden conducirnos completamente a la realidad concreta. El conocimiento científico es solo una parte del todo, y su método es insuficiente sin fundamentos firmes. Crítica al método analítico y sintético. Caso cuestiona la capacidad del método analítico y sintético de integrar verdades científicas en la verdad universal. Aboga por prescindir de la metodología intelectualista y recurrir a la intuición para lograr la afirmación ontológica. Problemas de la existencia, cosmología y determinismo. Examina las doctrinas cosmológicas y señala la dicotomía entre el determinismo y la filosofía de la contingencia.
Destaca la importancia de distinguir necesidad y determinación. Contingencia y ética. Defiende la filosofía de la contingencia al afirmar que hace posible la ética, ya que reconoce la actividad libre del hombre como el verdadero sentido de la existencia. Problemas del valor de la existencia. Posiciones filosóficas. Aborda las posiciones subjetivista, objetivista ontológica y objetivista social en relación con los valores. Caso defiende la objetividad social de los valores. Estética y desinterés. Explora la estética y destaca que la vida humana, impulsada por una energía excesiva, da lugar al arte y al espíritu de sacrificio. El arte se caracteriza por el desinterés, contrario a los instintos biológicos. Ética como caridad. La ética se presenta como la negación del egoísmo, proponiendo la existencia como caridad y la ley del sacrificio como máxima de esfuerzo con mínimo provecho. Otros temas destacados. Concepto de la historia universal. Plantea la historia como intuición de lo individual concreto, distinguiéndola de la filosofía que busca intuir lo universal. Discute si la historia puede considerarse una ciencia. Sociología genética y sistemática. Presenta la estructura de su obra, dividiéndola en sociología genética y sistemática. Explora factores biológicos, psicológicos y sociales que influyen en la evolución social. El pensamiento de Antonio Caso abarca desde la epistemología hasta la ética y la sociología. Destaca la importancia de la intuición, la contingencia en la filosofía y la negación del egoísmo en la ética. Su enfoque en la sociología aborda diversas causas de la evolución social, desde factores biológicos hasta fenómenos económicos y culturales. Este análisis refleja la riqueza y profundidad de las ideas de Antonio Caso, proporcionando una visión organizada y detallada de su pensamiento filosófico y sociológico. Antonio Caso falleció el 6 de marzo de 1946. Su muerte fue el resultado de un accidente automovilístico en la carretera México-Toluca. Este trágico incidente puso fin a la vida del destacado filósofo y sociólogo mexicano.